bienvenido una vez más a su canal. En este tutorial les estaré enseñando cómo hacer estos preciosos zapaticos. Y estos zapaticos están diseñados para este cuerpo base, que este cuerpo base lo hemos diseñado pensando en nuestra colección de princesas. Si les gustaría hacer este cuerpo base, en la cajita de información y en la descripción de este vídeo le estaré dejando el enlace a dicho tutorial. Y sin más, vamos con la lista de materiales y las abreviaturas que estaremos utilizando en este tutorial. Iniciamos la vuelta 1 con un nudo corredizo. Y seguido haremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y comenzaremos a hacer puntos bajos en la segunda, contando desde donde terminamos 1 y 2. Esta será la segunda. Ahí comenzaremos el primer punto bajo. Les sugiero que marquen esta cuarta cadena que hicimos, o sea esta de aquí, pues ahí estaremos trabajando el último aumento triple. Entonces ya llevamos un punto bajo y haremos otro más, 2 puntos bajos en total. Y en el siguiente haremos un aumento triple, que significa que estaremos haciendo 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Ya llevamos 2 y 3. Ahora estaremos haciendo por este otro lado 2 puntos bajos más, o sea en esta hebrita que nos ha quedado de las cadenas. Y a su vez estaremos escondiendo esta hebrita. Tomen la primera hebra que les ha quedado de las cadenas y ahí hagan su primer punto bajo por este lado. Y ahora el segundo. Y en la cadeneta que usamos para subir, que fue la cuarta que hicimos, ahí estaremos haciendo el aumento triple. 1, 2 y 3. Vean cómo a su vez voy escondiendo esta hebrita. Entonces hemos terminado esta vuelta con un total de 10 puntos. Continuemos con la vuelta 2 y pongamos el marcador, pues ahora sí lo necesitaremos. Y comencemos la vuelta 2 haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y seguido haremos 3 aumentos. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar y llevamos el primer aumento. Dos aumentos. Y 3 aumentos. Y repetiremos lo mismo, 2 puntos bajos, 3 aumentos, una vez más. 1, 2 y 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 16 puntos. Continuemos con la vuelta 3. Y en la vuelta 3 haremos 2 puntos bajos, 6 aumentos durante 2 veces. Entonces comencemos. 2 puntos bajos, 1 y 2 en el siguiente punto. Y seguido haremos 6 aumentos. 1 aumento, 2 y
3, 4, 5, 6. Y esto mismo, 2 puntos bajos y 6 aumentos, lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. Hemos terminado la vuelta 3 con un total de 28 puntos bajos. Entonces, en la vuelta 4 estaremos haciendo 28 puntos bajos sin aumento ni disminución, pero solo tomando la hebra trasera. Entonces comencemos. Estaremos tomando esta hebrita. Esta es la hebra trasera. Y haremos 28 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuarán tejiendo puntos bajos tomando solo la hebra trasera durante toda la vuelta. Así va quedando luego de terminar la vuelta 4. Vean cómo quedan las hebritas delanteras de esta manera, formando esta rayita. Así les debe quedar. No se preocupen porque aún el zapatico no ha comenzado a cerrar, pues estará cerrándose un poco más con las vueltas que siguen. Desde la vuelta 5 y hasta la vuelta 8 estaremos tejiendo 28 puntos bajos en cada vuelta, sin aumento ni disminución. Pero esta vez estaremos tomando normalmente. Comencemos la vuelta 5. Vean. Tomarán normalmente para hacer su punto bajo. Y harán 28 puntos bajos en cada vuelta. Ya llevamos 2, 3, 4 y así continuarán tejiendo puntos bajos sin aumento ni disminución durante toda la vuelta y de igual forma en las siguientes vueltas hasta la 8. Así he terminado de tejer hasta la vuelta 8. Ahora en la vuelta 9 haremos lo siguiente. Colocamos el marcador y comencemos haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y seguido haremos 6 disminuciones y como en la mayoría de nuestros amigurumis utilizaremos disminuciones invisibles. Entonces comencemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y seguido para terminar la vuelta haremos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y así hemos tejido desde la vuelta 1 y hasta la vuelta 9. Así nos va quedando el zapatico. Entonces haremos esto mismo 2 veces. O sea, desde la vuelta 1 y hasta la 9 estaremos tejiendo los 2 zapaticos de igual forma. Ahora se diferenciarán durante las vueltas 10 y 11. Primeramente hagamos el zapatico izquierdo. Entonces, comencemos con la vuelta 10. Ya pueden retirar su marcador, pues no lo necesitarán.
Para la vuelta 10, en el zapatico izquierdo, vuelvo y repito, giraremos nuestro tejido de esta manera. Vean bien, en esta posición. No harán cadena de subida. Seguido comenzarán 12 puntos bajos. Aquí en este primer huequito hallarán el primer punto bajo de los 12 que haremos. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y hasta aquí llegará la vuelta 10. La vuelta 11 la iniciaremos haciendo 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Yo he continuado sosteniendo el zapatico, pero usted intente que la cadena le quede bien derechita, o sea que no se le vaya a torcer. Entonces, ahora vamos a girar el zapatico de esta manera, siempre en esta dirección, hacia acá. Y comenzaremos a hacer puntos bajos, uno encima de cada uno de la vuelta anterior, o sea 12, y comenzaremos aquí, justo en este huequito. 12 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último 12. Vean cómo va quedando. Y para darle un acabado más bonito, haremos puntos deslizados desde aquí hasta acá, o sea, de un extremo a otro. Hagámoslo juntos. Voy a insertar primeramente el gancho en este huequito, en la base de este mismo punto bajo que hicimos de último. Ahí insertamos, tomamos lazada, puede ser por debajo, ese es un punto deslizado, y hacemos uno, voy a hacer otro justo en la base del siguiente punto bajo, 2, y así continuarán deslizándose, tomando entre un punto y otro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y uno justo aquí, vean, en el que sigue, 13 puntos deslizados en total haré para el zapatico izquierdo. Entonces ya una vez lleguen acá, pues cortan su hebra, dejándola un tilín larga para que puedan esconderla con aguja lanera. Yo considero que así queda con un mejor acabado, pero usted puede simplemente llegar hasta aquí y esconder su hebra. En mi opinión, pues es un detallito que queda bien bonito, tejerle estos puntos deslizados. Entonces, así nos va quedando el zapatico. Hagamos el zapatico derecho. Entonces, aquí ya tengo listo para continuar con el zapatico derecho desde la vuelta 1 y hasta la vuelta 9 y haremos la vuelta 10. Entonces, continuemos con la 10, vamos a girar y haremos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces continuamos con la vuelta 11. Es válido aclarar que realmente la única vuelta diferente entre ambos zapaticos es la vuelta 11, pero yo he querido separarlos a partir de la vuelta 10. Entonces continuamos con la 11. Giramos el tejido y volveremos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y uno último, 12. Y terminado el último punto, haremos seguido 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cadenas. Y asegurándose de tener las cadenitas bien derechitas, vamos a hacer un punto deslizado justo en la base del último punto bajo que realizamos. Ahí haremos un punto deslizado. Y continuaremos haciendo puntos deslizados de igual forma que en el otro zapatico. Entonces comencemos. Voy a hacer uno en la base del otro punto bajo y ahí comenzaré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y bueno, a mí me han quedado 12 puntos deslizados. Aquí ya podemos cortar la hebra dejándola cómoda para poder esconderla con aguja lanera. Entonces la esconden y ya regresamos. Como pueden ver, lo que he estado buscando es que uno quede en posición hacia la derecha y otro en posición hacia la izquierda. Vean. Continuemos con otro detalle. Como pueden ver, ya he colocado este pequeño detalle al zapatico izquierdo y bueno, he decidido ponerle este lacito hecho con el mismo hilo, ya que, como bien sabes, si has seguido el tutorial de este cuerpo base para princesas, pues estoy pensando en una colección para mi bebé y obvio el tutorial para ustedes. Entonces este lacito pues se me hace no tan peligroso comparado con un botón o con un broche, pero es a su gusto, es su decisión en dependencia de para quién vaya a ser su amigurumi. Entonces hagamos este lacito juntos. Vamos a dejarlo por acá y comencemos. Para comenzar este lacito haremos un anillo mágico y comenzaremos haciendo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Bueno, estoy contando la de asegurar el anillo mágico. Entonces, seguido haremos 2 puntos altos. Tomamos la lazada y hacemos el primer punto alto y luego el segundo. Volveremos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y haremos un punto deslizado dentro del anillo mágico. Una vez más, 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y 2 puntos altos. Un punto alto y 2 puntos altos. 3 cadenas otra vez. Ya esta será la última. Y haremos un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y ahora sí, ya podremos cerrar el anillo. Halen bien fuerte. Y así les va a quedar. Entonces extraigan esta hebra, pues córtenla, en mi caso pues es una hebrita corta.
Vuelven a ajustar su lazo si se les zafa un poco. Y una vez así, pues lo que haremos será dar unas cuantas vueltecitas de esta manera para hacerle el centro al lacito. Dejen esta hebrita por detrás, nos servirá para hacer un nudito. 2, 3, 4. Pues veamos. Traten de hacer los dos lacitos pues con la misma cantidad de vueltas. En mi caso no las he contado, pero usted por favor cuéntelas para que haga exactamente la misma cantidad. Entonces, una vez lista la cantidad de vueltas que decida darles, pues haremos un nudito utilizando la hebrita con la que iniciamos el anillo mágico. Que la pudieron haber dejado un poquito larga para que les sea cómodo, pero no es muy importante. Ya verán que no la necesitamos tan larga. Entonces, una vez ya listo el lacito, acá yo tengo el zapatico derecho, vamos a colocarlo. Entonces, como me ha quedado un poco al lado este nudo, pues vamos a pasarlo hacia acá. Ok, ¿por qué así? Pues lo que haremos será introducir, vean, tienen ya la aguja lanera en la hebrita más larga, pues la van a introducir justo aquí. Lo que haremos será abrazar un puntico bajo, o sea, en el centro de estas dos vueltecitas. Pasan esta hebra, que en este caso ya yo la tengo en la aguja lanera, pero la verdad es que no es muy necesario. Y luego, por el otro ladito, pues van a tomar la otra hebrita. Esto es lo que quiero lograr. Ahora hacer un nudito agarrando así. Y de esa manera pues ya quedará colocado el lacito. Hagamos un nudo bien fuerte, tan fuerte como pueda. Pero que sea solo hacer esto 2 veces, porque si lo hacen 3 veces entonces les quedará un nudo un poco grueso y no es necesario. Entonces ya una vez listo el nudo, lo que harán será esconder estas hebritas. Como puede ver, ya he colocado el lacito. Vea cómo he escondido el hilo. No es algo tan importante, pues es por dentro. Entonces pongámoslo en la piernita juntos. Vean. De esta manera, pues quedará bien justico. Lo van colocando. Me gusta que quede bien justico, así será más seguro para mi bebé. Y bueno, pues no se caerá. Vean, este lacito hace una función de botón ideal. Y bueno, así han quedado los zapaticos. Yo diría que zapaticos básicos, pues la mayoría de nuestras princesas llevarán estos zapaticos. Espero les haya gustado, les haya resultado útil este tutorial, y si ha sido así, pues déjenme una manito arriba y su comentario, que lo aprecio muchísimo. Y si es la primera vez que visita nuestro canal y le gustaría continuar recibiendo notificaciones de nuestros tutoriales, le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!